Y esto es muy gracioso, Ustedes saben que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, bueno, tiene un protagonismo en lo que vendría a ser los mercados financieros. Si bien nosotros sostenemos que los mercados se mueven o no hay que darle tanta importancia, sí hay que prestarle atención, pero no darle tanta importancia a lo que anuncia el Banco Central que vaya a hacer. Mostramos reiteradas veces cómo los mercados subían mientras el Banco Central tomaba políticas que deberían de hacer que los mercados bajen, siguiendo esa lógica. Sin embargo, el presidente del Banco Central de la Reserva Federal habló de Bitcoin. Me hace decir, ¿y qué pudo haber dicho sobre Bitcoin? Bueno, ¿en qué contexto habló de Bitcoin? Esto es muy importante. Ustedes bien saben, gente, que a medida que el Bitcoin aumenta su popularidad, a medida que el Bitcoin aumenta de precio, porque también es cierto que muchas veces para que aumente su popularidad debe de aumentar de precio como paso previo. Esto lo comentamos infinitas veces en este canal. Los precios primero determinan las expectativas de las personas. Algo que tiene un bajo precio muchas veces pasa desapercibido por todos, pero una vez que el precio ya es extremadamente alto, está en la boca de todos. Y lo mostramos una y otra vez en este canal. Incluso mostrábamos cómo cuando Bitcoin estaba en sus máximos históricos en 2021, allá por los 69, 68 mil dólares, incluso hasta en el Super Bowl te decían: che, ¿no tenés Bitcoin? Si no tenés Bitcoin sos un boludo, andá y comprá. La realidad es que estaban máximos históricos cuando salían esas noticias en el Super Bowl. Y luego lo que vimos fue un gran mercado bajista que hizo desplomar el precio de Bitcoin. Ahora bien, gente, lo que eso nos demuestra es un poco esta tesis de cómo los precios determinan las noticias que uno va a ver, las expectativas de las personas y lo que se habla básicamente en todos lados. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal habló sobre Bitcoin. ¿Y en qué contexto? Estamos hablando de un contexto donde Bitcoin está por llegar a los 100 mil dólares. ¿Cuál es entonces lo que podría haber dicho? Le preguntaron sobre el peligro de que el Bitcoin destrone al dólar estadounidense. Es decir, ¿Bitcoin es una amenaza para el dólar? Fíjense que esta pregunta nunca hubiese sido realizada si Bitcoin hubiese valido 100 dólares. ¿Por qué? Si el Bitcoin es el mismo, la función es la misma, pero el precio es distinto. En un precio de 98 mil dólares por Bitcoin en este preciso momento, la pregunta es: ¿el Bitcoin va a destronar al dólar? Mientras que en un precio de 100 dólares por Bitcoin, hace 7, 8 años, ni se pasaba por la cabeza de las personas hablar sobre el Bitcoin, y a la mayoría de gente que lo conocía decía que esto es algo de locos, esto es algo de raritos, de gente que está metida en la programación, es una joda, es una boludez, es timbear. Sin embargo, ahora le preguntan al presidente de la Reserva Federal si el Bitcoin es una amenaza, para el dólar. ¿Qué pudo responder el presidente de la Reserva Federal? ¿Acaso va a responder sí es una amenaza para el dólar? Porque habría que preguntarnos, ¿es realmente una amenaza para el dólar? La respuesta que dio el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para mí fue la respuesta que todo el mundo quería escuchar. El presidente de la Reserva Federal dijo: Bitcoin definitivamente no es una amenaza para el dólar, porque el Bitcoin compite con el oro. El Bitcoin es como el oro, pero de manera digital. Y creo que él quiso sacarle valor al Bitcoin, pero desde mi punto de vista no hizo otra cosa que darle mucho más valor del que sería si efectivamente esté compitiendo contra el dólar. Porque Bitcoin ya no estaría compitiendo contra una moneda, sino que estaría compitiendo contra el dinero adoptado por los individuos a lo largo de toda la historia de la humanidad aproximadamente. No de toda la historia de la humanidad, pero desde que lógicamente se utiliza un medio común de cambio. Se adopta el oro y Bitcoin, según el presidente de la Reserva Federal, aunque tampoco es que nos diga mucho lo que él opine, pero él trató de decir: no compite contra el dólar, compite contra el oro. Y me parece que tratando de sacarle valor, lo único que hizo fue incrementárselo sin darse cuenta. Porque el Bitcoin, según el presidente de la Reserva Federal, no estaría compitiendo contra una moneda de papel, contra una moneda fiduciaria, estaría compitiendo contra el dinero elegido por la humanidad desde que se eligió un medio común de cambio. Y la verdad, gente, que lo diga ahora el presidente de la Reserva Federal, aunque como les digo no me interesa tanto cuál sería su opinión personal, demuestra, gente, que el Bitcoin no fue una boludez, y los que lo tomaban como una boludez o como una burbuja y que esto que lo otro, la realidad, gente, es que el Bitcoin cierra bocas.